Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La noticia que marca la jornada, y que mantiene a todos pendientes, tiene como protagonista a Zeng, quien rompió el silencio con palabras que han sorprendido a todos. La manera en que las pronunció fue firme, directa y cargada, de una intensidad que no dejaba espacio a dudas. En su tono, se notaba una mezcla de alivio y melancolía, como si soltar esa confesión fuese necesario, para liberar un peso enorme de sus hombros. El público reaccionó con desconcierto, algunos con tristeza, otros con comprensión, pero todos con la certeza de que se trataba de una declaración que no podía pasar desapercibida. Con estas palabras, Zeng abrió una nueva etapa en su vida personal y pública, y los focos no se apartan de él. Creo de mar, el hombre volase se muestra. La audiencia quedó en silencio absoluto después de escuchar esas frases, como si cada palabra se hubiese clavado en la memoria colectiva de quienes lo siguen. Es imposible negar que las miradas de quienes estaban presentes se encontraron cargadas de preguntas sin respuesta. Nadie esperaba una declaración tan contundente y tan clara, pues hasta ahora solo se hablaba en rumores. Lo que hasta hace poco parecía un secreto cuidadosamente guardado, salió a la luz sin rodeos. El gesto de Zeng no fue de arrepentimiento, sino de firmeza, como quien sabe que ha hecho lo que debía. En ese instante, su voz se convirtió en la única que podía narrar lo que realmente había pasado. El impacto de sus palabras no quedó en el aire, sino que se instaló en las conversaciones de todos. Cada persona interpretó a su manera lo que había querido decir, algunos enfocándose en la valentía del gesto, otros en el vacío que deja una decisión así. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, lo que se percibió fue la autenticidad de alguien que ya no quiere vivir en la sombra. Esa necesidad de hablar y dejarlo claro, reveló también su deseo de avanzar, aunque el costo emocional sea alto. Las cámaras registraron cada instante, pero, lo más importante, fue la huella emocional que dejó en quienes lo escucharon. No se trataba de un escándalo cualquiera, sino de un punto de inflexión. En medio de todo, lo que más llamó la atención, fue la calma con la que lo expresó. No hubo gritos ni dramatismo exagerado, solo un tono seguro y decidido. Esa serenidad contrastó con la fuerza de sus palabras, creando un efecto aún más profundo en quienes presenciaban la escena. Algunos esperaban lágrimas, otros esperaban evasivas. Pero lo que encontraron fue un hombre que eligió la claridad. En ese acto de hablar sin reservas, también quedó al descubierto su lado humano, vulnerable, y al mismo tiempo, fuerte. La audiencia entendió que no se trataba de una simple frase, sino de una confesión. Y las confesiones, cuando llegan, marcan un antes y un después. El público no tardó en reaccionar con comentarios divididos, como suele suceder en situaciones de tanta repercusión. Algunos lo apoyaron de inmediato, agradeciendo la transparencia y el coraje. Otros lo criticaron con dureza, acusándolo de abandonar algo que debía proteger. La polarización era inevitable, porque cada espectador lleva su propia visión de lo que significa un amor y un adiós. Pero lo que nadie puede negar es que las palabras de Zeng fueron tan contundentes que se convirtieron en la conversación del momento. Esa es la esencia de una declaración sincera. Genera impacto, remueve emociones y obliga a reflexionar. En ese sentido, su frase logró exactamente eso. El eco de la confesión no quedó solo en el lugar donde se pronunció, sino que se expandió rápidamente. En cuestión de minutos, ya estaba en boca de todos, multiplicándose en cada rincón donde alguien encendiera una pantalla o compartiera un mensaje. La magnitud de lo dicho se hizo sentir con fuerza, como una ola que arrastra todo a su paso. No había manera de ignorarlo ni de minimizarlo, porque la contundencia no se podía disfrazar. Así, lo que comenzó como un momento íntimo, terminó por convertirse en un acontecimiento público. Y cada repetición de esas palabras aumentaba aún más el efecto. Más allá de la polémica y de las diferentes interpretaciones, lo que quedó claro fue la honestidad que transmitió. No parecía haber cálculo ni guión preparado,
sino más bien una decisión tomada con el corazón. Esa naturalidad se convirtió en el sello de su declaración, y quizá por eso impactó tanto. El público no escuchaba a un actor representando un papel, sino una persona abriendo su verdad. Esa frontera entre lo privado y lo público quedó difuminada por completo en cuestión de segundos. Y lo más llamativo fue que, en lugar de huir, Zeng eligió enfrentar todo de frente. Ese gesto es el que sigue siendo aplaudido por muchos. Las palabras de Zeng también dejaron en evidencia una especie de liberación. Volte. Hablar en voz alta y de manera pública puede significar un punto de no retorno, pero al mismo tiempo, un inicio de algo nuevo. Quienes lo vieron notaron en su mirada una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente hubiera soltado un secreto que ya no podía cargar más. Esa ambivalencia fue la que atrapó a la audiencia, porque refleja la complejidad de cualquier ser humano. Nadie puede escapar de los sentimientos, y cuando se expresan sin filtros, conectan de manera inevitable con los demás. Esa conexión fue inmediata. El peso de esas palabras hizo que todo el ambiente se llenara de tensión y expectativa. No se escuchaba más que el eco de lo que acababa de decir, como si incluso los ruidos de alrededor se hubieran silenciado para darle espacio. En ese silencio cargado, las emociones flotaban en el aire, listas para explotar en miles de interpretaciones distintas. Algunos vieron un acto de valentía, otros de egoísmo, pero todos coincidieron en que no se trataba de un momento común. Lo extraordinario de la situación fue precisamente que nadie se lo esperaba. La sorpresa es lo que convierte un instante en historia. La declaración de Zeng no solo tuvo un efecto inmediato, sino que también abrió un debate más amplio. ¿Qué significa realmente alejarse de un amor? ¿Es un acto de protección personal o un abandono? Las preguntas comenzaron a multiplicarse en cada rincón, alimentando un sinfín de reflexiones. Y esa es la fuerza de las palabras. No se quedan en lo superficial, sino que provocan conversación. Lo que antes parecía un tema íntimo, ahora se había convertido en un tema colectivo. Y ese tránsito es lo que mantiene viva la atención. La fuerza del momento también se reflejó en la forma en que fue contado. La narración de lo ocurrido parecía sacada de una escena de drama real, pero con la diferencia de que aquí no había guión. Cada gesto y cada palabra fueron auténticos, sin filtros ni preparación previa. Esa autenticidad es lo que hizo que todos quedaran atrapados en la situación. La emoción se transmitía sin necesidad de adornos, y eso fue suficiente para mantener la mirada fija. Porque cuando algo es real, se siente en cada detalle. Y eso fue lo que ocurrió con la confesión de Zeng. La noticia sigue creciendo en importancia con el paso de las horas. Lo que se dijo una vez continúa repitiéndose como un eco que no desaparece. Cada repetición añade matices, opiniones y emociones distintas. Y eso alimenta aún más la magnitud del acontecimiento. Ya no se trata solo de lo que Zeng dijo, sino de cómo la gente lo recibe y lo interpreta. Esa interacción entre palabras y reacciones es la que le da vida a todo. Y en este caso, la vida que ha tomado es mucho más grande de lo esperado. Lo que más sorprende es la capacidad de una sola frase para cambiarlo todo. Una declaración breve, cargada de significado, es capaz de transformar escenarios y realidades en cuestión de segundos. Ese es el poder de la palabra cuando viene de alguien dispuesto a ser sincero. En este caso, Zeng demostró que hablar con claridad no solo libera, sino que también sacude. Y en esa sacudida, todos los que lo escucharon, quedaron involucrados. La frase ya no le pertenece solo a él, sino que se convirtió en parte de todos. El análisis de lo ocurrido continuará en los próximos días, porque un evento de este tamaño no desaparece fácilmente. Se seguirá discutiendo, reinterpretando y comentando desde diferentes ángulos. Cada perspectiva aportará algo nuevo, y esa diversidad mantendrá viva la conversación. Esa es la característica de un hecho que trasciende lo inmediato. No muere con el instante, sino que se prolonga. Y mientras tanto, Zeng ya dio el paso más difícil, hablar, desde. Lo que venga después será consecuencia de esa decisión. Los espectadores saben que no siempre se tiene la oportunidad de escuchar una confesión tan directa. Por eso,
Lo valoran como un momento único que quedará grabado. No todos los días alguien decide poner fin al silencio y hablar con tanta franqueza. Esa rareza aumenta el valor de lo ocurrido, porque lo convierte en irrepetible. Lo extraordinario se encuentra precisamente en lo que no se espera. Y eso es lo que hace que este suceso siga dando de qué hablar. El desenlace de esta declaración todavía está en construcción. No se sabe hacia dónde llevarán ni cómo se reconfigurarán las piezas después de lo dicho. ¿Onto? Lo único seguro es que nada será igual a partir de ahora. La confesión abrió un camino nuevo, y en ese camino se escribirán nuevas historias. El público será testigo de cada paso, porque ya está involucrado. Y lo que antes era privado, ahora es colectivo. Ese es el cambio más evidente. La reacción emocional que generó fue tan fuerte que muchos aún no logran procesarlo. Es común que una noticia de impacto requiera tiempo para asentarse en la memoria y en los sentimientos. Lo mismo ocurre aquí, donde el eco de las palabras de Senk todavía resuena. Ese tiempo de asimilación también forma parte del proceso. Y mientras tanto, el interés no disminuye, sino que crece. La expectativa se alimenta de la incertidumbre. Cada detalle de lo ocurrido será recordado y analizado, desde el tono de voz hasta la expresión de su rostro. Los gestos, las pausas y hasta los silencios se convierten en elementos que aportan significado. Eso demuestra lo mucho que una confesión así puede influir. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y en este caso, todo se alineó para que el mensaje fuera imposible de ignorar. La memoria colectiva lo guardará intacto. Sí, el poder de la palabra se reafirmó una vez más con esta declaración. No se necesita un discurso largo ni elaborado para dejar huella. Basta con una frase cargada de verdad y emoción, con me guanto. Esa es la prueba de que lo esencial no se mide en extensión, sino en impacto. Y el impacto de lo dicho por Senk es incuestionable. Lo extraordinario de este momento permanecerá mucho tiempo más. Y cada repetición lo hará aún más inolvidable. Quienes siguen de cerca cada paso de Senk saben que este no es un cierre definitivo, sino una transición. Lo que vendrá después será parte de un proceso natural que él mismo ha decidido iniciar. La valentía de pronunciar esas palabras marca el inicio de algo distinto. Y aunque aún no se sepa qué será, lo que está claro es que se trata de un cambio profundo. Los ojos seguirán puestos en él porque nadie quiere perderse lo que vendrá. Esa es la esencia de lo inesperado. La confesión también puso en evidencia la fragilidad de los sentimientos humanos. Alejarse de un amor no es un acto simple ni carente de dolor. Al contrario, implica renuncia, reflexión y sobre todo, coraje. Esa dimensión emocional es la que conecta con tantos que han vivido situaciones similares. En esa conexión reside la fuerza de lo dicho, porque las historias personales siempre encuentran eco en quienes escuchan. Y ese eco es el que mantiene viva la conversación. El silencio que siguió a la declaración fue tan elocuente como las palabras mismas. Ese vacío sonoro fue llenado por las emociones de quienes estaban presentes. A veces, lo que no se dice pesa tanto como lo que se dice. Y en este caso, esa pausa posterior se sintió como un espacio de respeto. Era como si todos comprendieran que acababan de escuchar algo demasiado grande. Y lo grande siempre merece un instante de silencio. La trascendencia del momento se mantiene intacta, incluso después de haber sido contado varias veces. No pierde fuerza, sino que la gana con cada repetición. Eso ocurre porque lo auténtico nunca se desgasta, siempre conserva su esencia. La autenticidad de Senk fue lo que le dio el peso que necesitaba. Esa autenticidad es lo que quedará grabado en quienes lo escucharon. Y será recordado como un instante de verdad. Lo cierto es que la declaración de Senk quedará inscrita como un momento decisivo. No hay manera de borrarlo ni de minimizarlo, porque la huella ya está hecha. La frase se convirtió en un punto de inflexión que marcó un cambio inevitable. Y aunque el tiempo avance, seguirá recordándose como una confesión trascendental. Lo inolvidable no se mide por lo grande,
sino por lo verdadero. Y aquí, lo verdadero, estuvo presente en cada palabra. Lo que está claro, es que este no será el final de la historia, sino apenas una página más. Cada paso futuro tendrá la marca de lo que se dijo, y cada decisión será observada a través de ese prisma. Lo dicho ya no puede retirarse, forma parte de la narrativa. Y en esa narrativa, todos se convierten en espectadores atentos. Porque cuando algo impacta de verdad, nadie quiere apartar la mirada. Esa es la huella que queda después de hablar con sinceridad. En conclusión, la confesión de Zeng es un recordatorio del poder que tienen las palabras cuando se dicen con el corazón. Contando maniera. No se trata de un discurso preparado ni de un acto calculado, sino de un gesto humano y real. Esa humanidad es lo que conecta y lo que emociona. Y al final, lo que queda es una verdad simple. Hablar libera, aunque duela. Esa es la enseñanza que deja este momento. Y por eso, seguirá siendo recordado. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.